La rica e incomparable civilización del antiguo Egipto cautivó y capturó el interés de historiadores y arqueólogos durante tanto tiempo, desde la nave de Khufu hasta la ballena errante terrestre. He aquí las 15 cosas más extrañas descubiertas en Egipto. Número 15. La nave de Khufu. Cada excavación es un misterio, y nunca se sabe lo que se va a descubrir. ¿Quién iba a pensar que los arqueólogos encontrarían un enorme navío prácticamente intacto y en perfectas condiciones cuando excavaron cerca del complejo piramidal de Giza en 1954? El hallazgo de la nave de Khufu fue uno de los mayores descubrimientos de Egipto. Se desenterraron un total de 1.200 piezas de la nave y se volvieron a ensamblar cuidadosamente. El ensamblaje final fue un barco magnífico, que medía 143 pies de largo y casi 2 pies de ancho. El barco se restauró sin utilizar un solo clavo, y según los expertos, está tan bien diseñado y construido que aún podría navegar por el río Nilo. El barco de Khufu superó la prueba del tiempo y sobrevivió más de 4.600 años. Aunque todavía no estamos seguros de su verdadero propósito, algunos egiptólogos y arqueólogos tienen algunos datos. Aunque, según los expertos, lo más probable es que la nave de Khufu sea una barca solar. Estas embarcaciones eran utilizadas por el poderoso dios del sol Ra para acompañarle a los cielos. En la antigua mitología egipcia, los antiguos faraones que gobernaban el antiguo Egipto utilizaban estas barcas solares como representación de Ra en la tierra. Aunque el barco de Khufu presenta algunos signos de haber sido utilizado en el agua, es muy probable que la embarcación se utilizara para transportar el cuerpo del faraón Khufu de Menfis a Giza, como un barco de peregrinación. Número 14. El pequeño sarcófago. En Egipto se han descubierto innumerables sarcófagos, cada uno de los cuales encierra secretos fascinantes que aún esperan ser desvelados. El sarcófago negro, uno de los más famosos, ha sido objeto de gran atención mediática recientemente. No obstante, es importante señalar que entre estos sarcófagos se encuentra uno en particular que destaca por su peculiaridad y rareza, el sarcófago más pequeño encontrado hasta ahora por los arqueólogos. A diferencia de los sarcófagos convencionales, que suelen medir más de 2 metros de largo, este diminuto sarcófago apenas alcanza los 3 o 4 centímetros. A pesar de su tamaño, este hallazgo resulta de gran interés para los estudiosos del antiguo Egipto, ya que permite arrojar luz sobre aspectos desconocidos de las prácticas funerarias de la época y sobre las creencias y ritos funerarios que estaban en boga en aquellos tiempos remotos. El sarcófago en miniatura descubierto en 1907 fue objeto de mucha curiosidad y especulación por parte de los científicos. Se plantearon diversas hipótesis sobre lo que podría contener, y finalmente se determinó que albergaba un conjunto de órganos. Pero eso no es todo. El diminuto ataúd reveló algo aún más sorprendente: la momia más joven del antiguo Egipto. Los arqueólogos han confirmado que el feto que se encontraba dentro del sarcófago tenía entre 16 y 18 semanas de gestación, lo que ha permitido arrojar nueva luz sobre las prácticas funerarias de la época. Además, este descubrimiento ha generado nuevos interrogantes sobre la vida y la muerte en el antiguo Egipto y ha despertado la curiosidad de los expertos y el público en general. Los investigadores teorizan que el feto murió probablemente a causa de un aborto espontáneo. Número 13. El faraón de plata. Suseno I fue el tercer faraón de la dinastía 21 del antiguo Egipto. No está muy claro cuánto tiempo reinó en Egipto, pero su vida después de la muerte puede proporcionar un eslabón perdido en la historia egipcia. Según algunos egiptólogos, el descubrimiento de la tumba real del faraón Suseno I puede ser incluso más notable que el de Tutankamón. Su tumba fue descubierta en 1940. En el lado negativo, su tumba se encontraba en Tanis, en el Bajo Egipto, donde el ambiente era húmedo, por lo que la mayoría de los artefactos de madera perecederos ya estaban destruidos. En el lado positivo, su tumba es una de las más intactas y no muestra huellas de haber sido robada, en comparación con la tumba de Tutankamón, que ha sido robada 2 veces. Una de las cosas más magníficas encontradas en la tumba es la máscara funeraria del rey. Estaba hecha de oro y lapislázuli, una piedra preciosa de color azul intenso. El faraón también estaba encerrado en un ataúd de plata. Ahora bien, se podría pensar que el oro es intrínsecamente más valioso, pero en el antiguo Egipto,
Un ataúd de plata era muy raro, porque en Egipto, conseguir plata es más difícil que obtener oro. Las inscripciones de los templos sugieren que durante gran parte de la historia de Egipto, la plata se valoraba más que el oro. El faraón gobernó durante el periodo más enigmático y misterioso de Egipto, el tercer periodo intermedio. En aquella época, Egipto estaba dividido entre dos gobernantes opuestos, los sumos sacerdotes del sur y los faraones exiliados al norte, en Tanis. Aunque se desconoce su reinado exacto, se calcula que su seno consiguió gobernar Tanis durante más de 40 años, a diferencia del rey Tut, que solo reinó durante 10. Número 12. Sin tumbas. La pirámide de Kefrin, también conocida como la Segunda Pirámide, es una antigua pirámide egipcia situada junto a la Gran Pirámide de Khufu. La estructura debe su nombre al hijo de Khufu, Kefrin, que se cree que fue enterrado allí. La pirámide es una impresionante proeza arquitectónica, con una altura de 448 pies y una base de aproximadamente 706 pies. También cabe destacar que la construcción de la pirámide de Kefrin fue una tarea monumental que requirió una cantidad significativa de recursos, incluyendo una gran mano de obra y técnicas avanzadas de ingeniería. La pirámide sirve como testimonio del ingenio y la habilidad de los arquitectos y constructores del antiguo Egipto, y sigue siendo una fuente de fascinación y asombro para personas de todo el mundo. La mayoría de las pirámides se construyeron con fines religiosos. Más concretamente, se crearon para honrar a los dioses. Estos dioses son los faraones de Egipto que gobernaron en la antigua civilización. Estas enormes pirámides se crean en honor a cada uno de ellos, y en su interior se encuentran las cámaras funerarias más preciosas y suntuosas de todo el mundo. En su interior se esperan cuerpos momificados encerrados en sarcófagas de oro e innumerables tesoros. Sin embargo, la pirámide de Kefrin es bastante diferente. No encontraron a nadie en la cámara principal. En el interior de la pirámide no había inscripciones, pero tampoco está completamente vacía. Aunque no había nadie enterrado dentro, descubrieron un sarcófago en la cámara principal de la pirámide. Número 11. Mascotas exóticas. Si ya ha oído hablar del antiguo Egipto, probablemente sabrá que esta magnífica civilización adoraba a los gatos. Los antiguos egipcios creían que los gatos eran criaturas mágicas capaces de traer mucha suerte a las personas que les daban cobijo y alimento, y así durante mucho tiempo. Los gatos son mascotas muy apreciadas. Todo el mundo les da importancia. Son alimentados con golosinas por la realeza, y cuando mueren, también son momificados. Algunos incluso descansan en las propias cámaras funerarias de sus dueños. Este hecho queda más solidificado por las innumerables estatuas y pinturas encontradas en el antiguo Egipto. Los gatos aparecen en la mitología egipcia como la transformación de la diosa Bastet. Sin embargo, los antiguos egipcios también daban importancia a muchos más animales. Por ejemplo, los arqueólogos descubrieron un montón de restos de animales extraños y exóticos en el antiguo Egipto. Al parecer, los antiguos egipcios no solo tenían perros y gatos, sino que también cuidaban de un montón de mascotas exóticas. Al igual que hoy en día, poseer una mascota exótica era signo de poder y riqueza. Cuando los arqueólogos excavaron un cementerio cerca del río Nilo, se sorprendieron al ver restos de babuinos, hipopótamos, elefantes, leopardos e incluso cocodrilos. Piense en lo peligroso y difícil que era para ellos mantener a raya a los animales. Puede que los elefantes fueran manejables, pero es bastante difícil ocuparse de depredadores ápice como el leopardo y el cocodrilo. Según los arqueólogos, la mayoría de los animales pueden haber sido sacrificados después de que sus dueños perecieran. Número 10. El sarcófago negro. Cuando se descubrió la tumba del rey Tutankamón, inmediatamente atrajo la atención del mundo entero. Muchos temían que se infligiera la maldición del faraón a las personas que se atrevieran a perturbar el lugar de descanso final del joven rey. La muerte de Lord Carnarvon poco después de descubrir la tumba llevó a muchos a creer que la maldición era real. Esta creencia se reforzó aún más cuando se descubrió el sarcófago negro en Alejandría, Egipto, haciendo que el mundo volviera a temblar de miedo. La opinión predominante era que los egiptólogos y arqueólogos no debían intentar abrirlo, no fuera que corrieran una suerte terrible. Algunos incluso creían que cualquiera que intentara abrir el sarcófago sería maldecido con mala suerte. El sarcófago negro era una estructura masiva
que medía casi 9 pies de largo y 5 pies de ancho. Al principio, se especuló con la posibilidad de que los restos de Alejandro Magno estuvieran en su interior. A pesar de las advertencias, el sarcófago fue finalmente abierto en 2018. Al abrir el sarcófago, se descubrió que contenía los restos de 3 personas, que se creía que eran soldados que murieron en la época de Alejandro Magno. Este descubrimiento fue significativo porque arrojó nueva luz sobre las prácticas de enterramiento durante esa época. No se desveló ninguna maldición, y tampoco encontraron los restos de Alejandro, pero en su lugar, los arqueólogos encontraron 3 restos óseos y un montón de desagradables aguas residuales. 2 de los esqueletos fueron identificados como los restos de 2 varones, mientras que el otro es femenino. Nadie sabe quiénes son estos 3 esqueletos. Número 9. Grafiti antiguo. Vayamos donde vayamos, vemos arte callejero, también conocido como grafiti. Supongo que no había diferencia entre la gente de hoy y la del antiguo Egipto. Saqqara es un importante yacimiento histórico situado en Egipto, que se utilizaba para enterramientos en la antigüedad. Este sitio tiene una rica historia que se remonta a miles de años, y es el hogar de muchos artefactos importantes. Uno de estos artefactos es una pirámide que se construyó hace unos 4.700 años, cerca de Saqqara. Esta pirámide es una impresionante proeza de ingeniería y diseño, y sigue siendo un importante símbolo de la antigua cultura egipcia. Una de estas estructuras es una inscripción que está protegida por una vitrina de cristal. Esta inscripción es una pieza importante de la historia y proporciona una valiosa información sobre las creencias y costumbres de los antiguos egipcios. Mediante el estudio de esta inscripción, los historiadores y arqueólogos pueden aprender más sobre las personas que vivieron en esta región hace miles de años y obtener una comprensión más profunda de su forma de vida. Probablemente se pregunte quién creó este grafiti y por qué la gente lo protege. Si bien fue escrito por un visitante de Saqqara hace más de 3.000 años, parece ser que visitaron Saqqara por curiosidad y para ofrecer plegarias a los dioses del oeste de Memphis en nombre de sus familias. Este no es el único grafiti antiguo encontrado en Saqqara, y aunque ahora se considera una ofensa muy grave escribir o dibujar cualquier cosa en un yacimiento o artefacto antiguo, estos grafiti creados hace miles de años se consideran como parte de los propios yacimientos. Número 8. Serapeum de Saqqara. El Serapeum de Saqqara, situado en el antiguo Egipto, es un lugar de enterramiento que alberga los restos de toros sagrados. Estos toros eran parte del culto de los Apis en Memphis, un importante centro religioso en el antiguo Egipto. Aunque puede que no lo adivine a primera vista, este lugar es de gran importancia histórica y cultural. El Serapeum de Saqqara fue descubierto en el año 1851 y se cree que data del año 1400 a.C. Es uno de los sitios de enterramiento más antiguos y más importantes del antiguo Egipto. Además de los restos de los toros sagrados, el lugar también contiene numerosas cámaras funerarias en las que se enterraron a otros animales sagrados y a los sacerdotes que cuidaban de ellos. La importancia del culto de los Apis en Memphis no puede ser subestimada. Este culto fue uno de los más populares y duraderos del antiguo Egipto, y los toros sagrados eran considerados de gran importancia religiosa y simbólica. Se creía que estos animales eran la manifestación física del dios Ptah, y se les trataba con gran respeto y adoración. En definitiva, el Serapeum de Saqqara es un lugar fascinante que ofrece una ventana única al pasado del antiguo Egipto y a la vida religiosa y cultural de la época. Lo más destacado de este yacimiento es una gran bóveda. Está tallada a mano en piedra arenisca y revestida con 24 cámaras laterales que contienen enormes sarcófagos. Es bastante curioso e interesante ser testigo de la evidencia de las primeras creencias de los antiguos egipcios. Número 7. La misteriosa sustancia viscosa negra. Recientemente se descubrieron varias momias que estaban misteriosamente cubiertas de una sustancia viscosa negra. Las momias de las dinastías 19 y 21 del antiguo Egipto recibieron este extraño tratamiento. Una de ellas era un sacerdote del dios del sol Ra. Se le envolvió en lino fino y se le echó por encima una sustancia viscosa de color negro azabache. Los científicos empezaron a preguntarse cuál era el contenido de esta sustancia negra, por lo que tienen mucho trabajo por delante. Es muy difícil examinar el contenido de una sustancia viscosa negra que se creó hace miles de años.
Se tomaron hasta 100 muestras de esta sustancia en el laboratorio. Los científicos descubrieron que la mayor parte de la sustancia viscosa estaba compuesta por aceite vegetal, grasa animal y resina de árboles. Sin embargo, esta no es la lista completa del contenido de la sustancia viscosa, ya que algunos de los ingredientes pueden haberse degradado hace mucho tiempo. El fluido negro también se aplicó a algunas de las estatuas de la tumba del rey Tutankamón. Ahora bien, no está muy claro por qué utilizaron este líquido negro. Una teoría es que el fluido negro se utilizó para disuadir a los saqueadores de tumbas, ya que la sustancia solo era evidente en las momias de las élites sociales. Otra teoría sugiere que se trata de uno de los muchos métodos de los antiguos egipcios para preservar a los muertos y sus posesiones en la otra vida. Pero, de nuevo, nunca podemos estar demasiado seguros. Número 6. Momia de barro. La momificación de los faraones y de la élite egipcia era un proceso muy complicado y costoso. Utilizaban recursos especiales y valiosos para asegurarse de que los muertos seguirían prosperando en la otra vida. Entre las numerosas momias que los arqueólogos y egiptólogos han encontrado en Egipto, una de las más curiosas es la momia de barro. A diferencia de las momias convencionales, que se encuentran dentro de sarcófagos de piedra o madera y están cubiertas de resina, la momia de barro estaba encerrada en un caparazón de barro. Este método de momificación nunca antes había sido visto y no existe registro de él en la historia arqueológica del antiguo Egipto. Por esta razón, los arqueólogos se quedaron perplejos al descubrir la momia de barro. ¿Por qué se utilizó barro en lugar de resina? Se cree que el caparazón de barro se creó para preservar la momia después de que sufriera daños. Sin embargo, el caparazón de barro no era la única característica extraña de esta momia. Es fascinante pensar en cómo los antiguos egipcios experimentaron con diferentes técnicas de momificación y cómo esta momia de barro, que fue encontrada por casualidad, ha proporcionado información valiosa que nos permite comprender mejor los ritos funerarios y las prácticas de momificación del antiguo Egipto. Se estima que los restos datan del año 127 a.C. y que resultaron dañados tras la muerte. Sin embargo, el ataúd estaba destinado a una mujer fallecida más recientemente, por lo que esta momia fue aparentemente extraviada. Número 5. Queso anciano. ¿Te imaginas probar un aperitivo que tiene más de 3.200 años? Pues este queso es justo eso. Los arqueólogos quedaron sorprendidos cuando encontraron una enorme masa blanquecina solidificada en una de las tinajas de la antigua tumba de Tamis, un alto funcionario egipcio. Después de estudiar el contenido de la masa sólida, los científicos descubrieron que se trataba del queso más antiguo conocido hasta la fecha. Aunque en realidad no le pusieron el nombre queso mayor, este descubrimiento es significativo porque es la primera prueba de que los antiguos egipcios creaban queso. Los análisis posteriores revelaron que el queso estaba hecho de leche de oveja y cabra. Si este es realmente el caso, entonces el queso probablemente habría sido muy ácido. Sin embargo, debido a su antigüedad, los científicos también encontraron restos de una bacteria causante de la enfermedad potencialmente mortal brucelosis, la cual se transmite de los animales a las personas a través de productos lácteos no pasteurizados. Esto lleva a pensar que los antiguos egipcios disfrutaban de un queso con un sabor verdaderamente único. Además, el descubrimiento de esta enfermedad en el queso también es significativo porque puede ser la prueba biomolecular más antigua de una enfermedad mortal. Sin duda, este descubrimiento nos muestra que aún hay mucho que aprender sobre la historia de la alimentación y de la medicina. Número 4. Vacío misterioso. La Gran Pirámide o Pirámide de Khufu, de 460 pies de altura, sigue siendo la mayor de las pirámides egipcias. Situada en Giza, en las afueras de El Cairo, la pirámide se construyó hace unos 4.500 años durante el apogeo del antiguo Egipto, una civilización poderosa y rica gracias al comercio y la agricultura, una de las bendiciones del río Nilo. La pirámide es realmente magnífica de contemplar en persona, y no es de extrañar que esta estructura sea una majestuosa proeza arquitectónica. Sin embargo, tiene muchas características enigmáticas que han cautivado la imaginación de la gente durante siglos. Por ejemplo, su construcción sigue siendo un misterio, incluso con la tecnología y los conocimientos científicos modernos. Hace 3 años, un equipo de investigadores exploró la pirámide en busca de cámaras ocultas.
descubrieron un enorme vacío en el interior de la Gran Pirámide de Giza, de al menos 30 metros de largo. Es interesante reflexionar sobre los secretos que podría albergar esta cámara, pero aún hoy no sabemos qué hay en su interior. Con los nuevos avances de la tecnología, esperamos descubrir algún día los misterios de esta antigua maravilla, que sigue fascinando e inspirando a personas de todo el mundo. Número 3. Disco de Sabu. El disco de Sabu, como su nombre indica, es una placa en forma de cúpula. Este antiguo artefacto fue descubierto en la tumba del príncipe Sabu, hijo del faraón y de Agib. El disco, hecho de piedra de barro metamórfica, es un material muy frágil. Con un diámetro de 24 pulgadas y una altura de 4.117 pulgadas, el disco de Sabu es una pieza única e intrigante. A pesar de su importancia histórica, el propósito del disco de Sabu sigue siendo un misterio. Estudiosos e historiadores han especulado sobre sus posibles usos, como herramienta para moler granos y mezclarlos con carne y agua, un antiguo equivalente de un procesador de alimentos o batidora. Otra posibilidad es que se utilizara como plato, soporte para incienso o componente de una turbina de vapor. Las posibilidades son infinitas, y el verdadero propósito de este enigmático disco sigue siendo desconocido. El disco de Sabu es una pieza importante de la historia que nos proporciona una visión del mundo antiguo. Su descubrimiento ha despertado la curiosidad y la intriga de estudiosos y aficionados por igual, que siguen buscando pistas y respuestas sobre su origen y función. Mientras reflexionamos sobre el misterio del disco Sabu, solo podemos imaginar los secretos e historias que encierra. Número 2. Momias con lenguas de oro. Los arqueólogos han hecho un descubrimiento impresionante en el norte de Egipto. Recientemente, encontraron momias de 2000 años de antigüedad que tenían lenguas de oro dentro de sus bocas. Aunque las momias estaban en mal estado de conservación, los arqueólogos descubrieron que se les habían colocado amuletos de láminas de oro con forma de lengua. Este hallazgo ha desconcertado a los arqueólogos por mucho tiempo. Se preguntaban por qué estas momias no habían recibido el mismo tratamiento dorado en términos de conservación que otras momias, pero sí se les había otorgado un amuleto tan importante. Una hipótesis sugiere que se les entregaron estas lenguas de oro para que pudieran hablar ante la corte del dios Osiris, el dios de la resurrección y la muerte en el más allá. Este descubrimiento es impresionante y ofrece una visión fascinante de la cultura y creencias antiguas de Egipto. Los arqueólogos seguirán estudiando estas momias para aprender más sobre el uso de las lenguas de oro en la antigua mitología egipcia. Número 1. Ballena errante terrestre. Hace más de 10 años, los egiptólogos quedaron desconcertados cuando descubrieron los restos, muy misteriosos y extraños, de una especie desconocida. La criatura parecía ser semiacuática, con cola y 4 patas. Después de muchos años, descubrieron que esta criatura son en realidad los restos de los antepasados de las ballenas modernas. A diferencia de las ballenas que vagan por nuestros océanos hoy en día, estas ballenas, a las que los científicos llamaron Phiomicetus anubis, son cazadoras consumadas. Como la criatura tenía una mordedura mortal, puede aniquilar a cualquier criatura que encuentre a su paso con solo utilizar sus mortíferas mandíbulas. Esta criatura tenía un aspecto ciertamente extraño, porque aunque dominaba el océano, también tenía 4 extremidades que utilizaba para caminar por tierra. El fósil puede sugerir que las ballenas fueron una vez mamíferos terrestres herbívoros que evolucionaron a especies carnívoras, y luego evolucionaron a animales marinos que dependen de la alimentación por filtración. ¿Qué opina de estos extraños descubrimientos? ¿Y cuál de ellos le ha intrigado más? ¿Conoce algún otro hecho de arte arqueológico extraño y misterioso descubierto recientemente? Háganos saber su opinión en los comentarios de abajo. Además, eche un vistazo a las otras cosas interesantes que aparecen en pantalla ahora mismo, y nos vemos en el próximo vídeo.